Tomen asiento, por favor. Estamos agradecidos, muy agradecidos al Señor, ¿no es verdad? Dios es tan maravilloso, tan bueno, que cada día no nos cansamos de reconocer todas sus bondades, todas sus misericordias. Como la palabra dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Las bondades de Dios son así. Cada mañana son nuevas. ¿Ha tenido usted sueños bonitos? ¿Sí? ¿Cuántos han tenido sueños bonitos? Que a veces uno no quiere dejar de soñar lo que está soñando. Y si se despierta, trata de volver a cerrar los ojos para seguir soñando lo que estaba soñando. Estamos en el estudio de Corintios, ¿no? Con respecto a los dones del Espíritu. Y la verdad, queridos, que ha sido una tremenda bendición para mí como pastor repasar y volver a revisar y poder ver tantas maravillas del Señor que Él tiene para nuestras vidas, ¿no? La semana pasada estuvo Esteban hablándonos, ¿no? Respecto a los dones del Espíritu y la necesidad que la iglesia los tenga, ¿no? Dios tiene esos dones para la iglesia, no para Él tenerlos guardados, tenerlos ahí, sino para que usted los posea. Cada hijo de Dios tiene que entender que Dios tiene un equipamiento maravilloso de dones para bendecir a la iglesia, porque los dones son para bendecir a la iglesia, para bendecir al cuerpo de Cristo y también para que la gente que no conoce al Señor le conozca y sepa que nuestro Dios es un Dios real, un Dios de poder, un Dios de autoridad. Amén. Vamos a orar antes de ir a la palabra, una oración pidiendo a Dios su ayuda. Padre, gracias le damos, Señor, por todo lo que hemos vivido hasta este momento. Le damos gracias por su presencia en nuestro medio, que sin duda alguna está aquí para bendecirnos, para ayudarnos, para abrir nuestro entendimiento a su palabra y para llenar nuestro corazón con su gracia. Padre bendito, bendiga la vida de mis hermanos, bendiga mi vida. Señor, háganos sensibles a la voz de su Espíritu, que podamos gustar su presencia en esta hora, podamos ser ministrados por su Espíritu Dios y saciados en nuestro interior. Padre, le damos gracias porque sabemos que usted nos ama y sus pensamientos son de bien para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 12, del 1 al 11. La necesidad de recibir los dones del Espíritu. Estaba en un evento de pastores, habían más de unos 450 pastores reunidos de todos los países, y nos dijo uno de los predicadores, en su momento de administración, dijo, ¿qué don tienes tú? ¿Cuáles son sus dones? Y muchos quedaron pensando. A ver, dijo, ¿quién tiene don de sanidad? Y algunos con un poquito de, no sé, de inseguridad, ¿quién tiene don de sabiduría? Y otro sabiduría, uno se da mucha jactancia. Y uno por aquí, otro, ¿quién tiene don de lenguas? Y al final dijo, vengan acá los de sanidad. ¿Cuántos están enfermos? Pásenlo de enfermos acá, que estos tienen don de sanidad, los van a sanar. Ay, Señor. Pero, ¿sabe? Uno debe saber qué dones tiene. Porque la palabra de Dios lo habla, lo dice así, ¿no? Y vamos a ver lo que dice la Escritura hoy día. Veamos. Lo primero que dice el apóstol Pablo a la iglesia, a los creyentes, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cada creyente tiene que saber que hay dones del Espíritu para la iglesia, para los creyentes. Y seguido dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Siga.
Por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Lo expliqué en la clase anterior, ¿se acuerdan, no? Que Jesús murió por nosotros y fue declarado maldito. Porque maldito todo el que muriere en la cruz. Los malhechores morían ahí y Jesús se hizo maldito por causa nuestra. ¿Ah? Y murió de esa forma para darnos salvación. Entonces nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, el Señor escucha. Si la presencia de Dios no está en nuestra vida, Dios no escucha. Recuerden que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, no sanamos enfermos, no hicimos milagros, no hicimos esto y lo otro, pero ese es pasado. El pasado no sirve si no hay presente. Lo que yo vivo ahora en Cristo valida mi ayer, valida mi pasado, lo que experimenté en el Señor. Entonces eso es importante entenderlo, ¿no? Luego dice algo más. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Los tres, la Trinidad participa. En los dones, el Espíritu Santo. En los ministerios, Jesucristo. Y en la acción de esos dones y ministerios aparece nuestro Padre, nuestro Señor. Entonces, pero a cada uno le da manifestación del Espíritu para provecho. Siga. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros de hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Por eso es tan importante entender esto. Es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu no va a venir a vosotros. Pero cuando Él venga, Él va a estar con ustedes y en ustedes. Amén. Él les va a capacitar. El Espíritu Santo viene a eso, a llenar nuestra vida, a que fluya ese río de agua viva en nuestro interior, se manifieste la gracia de Dios, el poder de Dios y seamos de bendición para otros. Amén. Entonces, querido, lo primero que el apóstol Pablo dijo, no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿no? Que no sepáis, que estéis fuera de este entendimiento, que hay dones espirituales para ustedes y que estos dones los da el Espíritu Santo para el beneficio de ustedes y de la iglesia. Bendito sea Dios, amén. Bendito sea el Señor. Entonces eso es importante entenderlo. Y cuando termina este capítulo, él termina diciendo, procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. Así termina el capítulo 12. Bueno, el domingo Esteban habló de dos de estos dones, que es el don de sabiduría y el don de ciencia. Porque a este, dice el verso 8, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y él habló sobre esto, lo expuso, y también nos hizo entender, porque la palabra dice, que muchas veces los dones trabajan en equipo, trabajan en unión, porque el don de conocimiento, sin el don de sabiduría, muy poco puede hacer. Porque el don de ciencia es un conocimiento de algo, ¿no? Que el Espíritu revela a esa persona, pero no tiene una acción, sino por el Espíritu de sabiduría, que es el camino para que ese don tenga el efecto en la vida de esa persona, ¿no? O de ese asunto, o de esa situación. Entonces, son parte estos dos dones de un conjunto de dones que el Espíritu Santo imparte a nuestras vidas para que seamos efectivos en nuestra labor delante del Señor. Seamos efectivos. Si usted tiene una palabra de sabiduría, no es que yo voy a hablar sabiduría en todo momento, pero voy a hablar sabiduría en el momento que el Espíritu Santo va a brotar y quiere entregar una cosa que dé una mayor profundidad a los creyentes, a los hermanos. Muchas veces a través de la palabra vienen palabras de sabiduría entre medio y las captamos, ¿no? Que tocan nuestro corazón, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo está entregando. Entonces, y la palabra de ciencia también, que de repente
hay algo, el Espíritu Santo manifiesta en el que está delante, o en el líder, o en el pastor, o en el hermano que tiene ese don, y dice, el problema que tienes con tu hijo, el Señor dice que lo va a arreglar. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo eso? Vino a palabra de ciencia. No, o esa enfermedad que te queja por tantos años, nunca lo ha visto, nunca, y la puede decir. Entonces, la palabra ciencia tiene que ver con ese conocimiento del Señor que da de algo que está ahí, que nadie sabe, pero Él lo revela para bendición de esas vidas. Entonces, a diferencia de la sabiduría normal, porque usted tiene sabiduría y yo tengo sabiduría. ¿Amén? Dice Santiago, el que tiene falta de sabiduría, ¿qué haga? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada. Es decir, yo le pido cada día, Señor, dame sabiduría. Y el Señor me va a dar sabiduría. Pero el don de sabiduría es mayor, que actúa en los momentos precisos, que no hay cómo solucionar algo, no hay cómo escaparse de eso, no hay cómo encontrarle la hebra, ¿no? Y el Espíritu de sabiduría da la palabra exacta, la dirección justa, correcta. Amén. Entonces, a diferencia de la sabiduría normal que recibimos de parte de Dios en nuestra vida diaria, el don de palabra de sabiduría es como un destello de luz, un momento sobrenatural de entendimiento para solucionar un problema difícil, de difícil solución. Amén. Por eso necesitamos la ciencia y también la sabiduría y también los demás dones, ¿no? El don de conocimiento es el conocimiento e información que viene directamente del Espíritu Santo, quien conoce todas las cosas. Y tanto el don de sabiduría como el de ciencia trabajan juntos. La sabiduría es la ruta, el camino para aplicar la ciencia correctamente. Lo que decía anteriormente. ¿Amén? ¿Me siguen? Amén. Síganme, atención. Presta atención, dice cuando una persona está distraída, si uno atentamente en la pedagogía retiene el 10% de lo que se habla, imagínese un distraído, ni el 1%. Hay que estar atento, amén, porque ahí Dios habla. El Señor, por el don de ciencia, le dijo a la samaritana, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo lo supo? Don de ciencia. Don de ciencia. Anda a buscar a tu marido y dijo, no, que no tengo marido. Bueno, ahí ella recibió la bendición, ¿recuerdan? El agua viva que el Señor le había prometido, ¿no? Y Pedro, por el don de ciencia, descubrió la mentira de Ananías y Zafira. Cuando se habían coludido, oye, hagamos como que también somos nosotros generosos y damos de lo que tenemos a la hora del Señor. Y trajeron una parte de lo que habían vendido. Podían haber dicho, demos una parte nomás y lo llevamos a la iglesia. Está bien, excelente. Pero si dice, hagamos con que parezcamos tan generosos como Bernabé. Ahí está el pecado. Porque Pedro dijo, ¿y no se te quedaba a ti todo lo que recibiste? ¿Por qué conviniste a intentar al Espíritu Santo? Ahí vino el problema. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y la mentira Él no la acepta. Amén. Por eso dice la palabra, hablar verdad, cada uno con su prójimo. Porque el Señor es luz. Amén. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos hoy día a lo nuestro. Hoy hablaremos de 3 dones del Espíritu. Del verso 9 al 10. Pero vamos a repetirlo para que quede bien grabado, mi hermano. Vamos a hablar 3 dones que trabajan en conjunto. Primero, el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. Son 3 dones. A otros les dio fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, es plural, ¿eh? Por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros. 3 cosas. ¿Alguien ha visto algún milagro en su vida? ¿Cuántos han visto milagros? Gloria a Dios. Gloria a Dios se los ha visto, ¿no? Son cosas sobrenaturales del Señor que bendicen nuestra vida. Entonces, siempre que el Espíritu Santo nos imparte un don, nosotros debemos dar un paso de fe para manifestar ese don. Si tenemos el don de sanidad y hay alguien enfermo, ¿sabe? Vamos a pedirle en la iglesia que oren por usted y al pastor que oren para que el Señor le sane. Si usted tiene el don, ¿por qué no lo sana usted? Es que no tiene el don, entonces. Pero usted tiene que pedir ese don.
Anhelad los dones mejores. Usted tiene que anhelar ese don. Uno dice, no, yo necesito sabiduría para poder guiar, para poder dirigir, para poder presidir. Necesito sabiduría. Necesito que Dios me dé discernimiento espiritual. Usted tiene que pedir eso. Pedirle al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor le dé lo que Él quiere darle. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar del don de fe. Hay algo importante que quiero decir. Anoche estaba escribiendo. Yo le puedo pedir al Señor todos los dones que quiera. Y está bien. Pero también Dios me conoce a mí. Y el Espíritu Santo también. Y dice que el Espíritu Santo imparte los dones. Y por lo tanto, Él, si no me ve apto para cierto don, no me lo va a conceder. Me va a conceder el don que Él cree que necesito. ¿Amén? Si yo soy ególatra, vanidoso, y voy a tener don de milagro y don de sanidad, capaz que le robe la gloria al Señor. ¿Me entiende? Dice que el Señor, cuando se fue ese dueño de esa gran riqueza que tenía, le puso a los siervos talentos. Y a uno le dio uno, y a otro le dio dos, y a otro le dio 5. ¿Y por qué? Oh, qué injusto. Es que Él le dio a cada uno conforme a su capacidad. ¿Amén? Amén. La capacidad. Si el Señor sabía ese que le estaba dando a uno era un gran riesgo, porque como que quería hacerlo y no quería hacerlo. Como que era timorato. Pero le puso ese don a él también. ¿Y él qué pasó? Lo escondió y no lo usó. Pero el otro que tenía 2 dijo, gracias Señor, voy a usarlos bien, y los invirtió bien. Y tuvo otros 2 más. Dios multiplica. Cuando usamos lo que Él nos ha dado, lo usamos bien, Dios lo multiplica, nos da más. Que eso que teníamos nos da otra cosa más al Señor. Y bendito sea su nombre, que Él se engrandece, ¿no? A través de la vida que le sirven correctamente a Él. Bueno, el don de fe es una capacidad extraordinaria, especial de creer a Dios. ¿Cuántos tienen fe? 3, 4, 5 tienen fe. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos tienen fe? Hay 15 ahora, 20. ¿Cuántos tienen fe? Todos tenemos fe. Po. Si no tenemos fe, ¿qué estamos haciendo acá? Todos tenemos fe, todos tenemos un grado de fe. Conforme a tu fe, tenemos un grado de fe, todos. El Señor dice, tuviera fe como un grano de mostaza, diría a este monte, muévete, quítate de aquí. Y al sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Eso. Algunos dicen que ese es el don de fe. Yo creo más o menos nomás, que puede ser. Pero también puede que sea un grado mayor de fe, ¿no? No voy a estar arrancando árboles ahí para hacerme un camino a la costa porque está muy tapado. No, no. Hay un cerro, hay quien hace dar vuelta. No, no, no. Hay sabiduría también, ¿no? Todos tenemos fe y todos tenemos sabiduría. Pero esa sabiduría no es el don de sabiduría. Esa fe no es el don de fe. Ese es un grado que recibimos de parte del Señor en la medida que nosotros le amamos, le servimos, escudriñamos la palabra, hacemos su voluntad. Recibimos de parte del Señor más de Él. Pero el don es una acción sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Para que podamos nosotros servir mejor a Dios. La fe que nos salva es fe bíblica, fe que viene del Espíritu cuando nos convence de pecado, justicia y juicio. Y es gloriosa, pero no es el don de fe. Todos los creyentes tenemos un grado de fe, pero no es el don de fe. El don de fe es un aumento sobrenatural que nos ayuda a creer a Dios por las cosas que son imposibles para el ser humano. El doctor Stanley Horton, leemos libros de él, lo vemos en la televisión también está, ¿no? Que es un buen conferencista, describe el don de fe como un don sobrenatural que aumenta la capacidad de los creyentes para creer en Dios. ¿Amén? Para creer en Dios bajo todas circunstancias. Cuando el problema se hace muy difícil, el don de fe los afirma y dice, no, Dios nos va a sacar adelante, Dios lo va a hacer, Dios va a responder. Le voy a contar un testimonio. El pastor Satirio dos Santos, ¿quién conoce a Satirio dos Santos? ¿Lo ha visto? ¿Lo ha escuchado? Colombiano. Estuvo un día en uno de nuestros congresos y nos contó lo siguiente, que cuando ellos fueron a levantar la iglesia, compraron con los hermanos un terreno fuera de la ciudad y fueron a verlo para limpiarlo. Y era un basural.
lleno de basura. Y fueron, y entre medio iba un joven. Y cuando llegaron y vieron tremendo morro de basura, y tenían apenas unas palas, unas carretillas, unas cosas, le dijo: pastor, ¿cómo vamos a mover todo este basural? Es imposible con nosotros. ¿Por qué no oramos al Señor y le pedimos que nos envíe una máquina para que nos limpie? Él dice que viendo la fe de ese joven así tan fervoroso, se sintió un poco intimidado y dijo: ya, pues, oremos. Y oraron con los hermanos ahí. Listo. Y después quedaron mirando media hora, no venía ningún vehículo. Una hora no venía ningún vehículo, ningún equipo, ninguna máquina. Una hora y media no venía nada. Y dijo: ya, con máquina o sin máquina, igual vamos a limpiar este terreno. Así que tomen las palas y la carretilla y vamos a sacar este cuestión. Y empezaron a carretillar, pero no avanzaban nada. Iban sacando y parece que cada vez era más la basura. Y se amurró el joven y dijo: ¿para qué oramos si no le creemos a Dios? Y se fue enojado y se subió arriba a un árbol cerca del lugar, sentado ahí. Y dije: el hermano está amurrado, el hermano está enojado, porque no llegó lo que le pedimos. Pero nosotros paliemos nomás y saquemos esto. Pero dice que era tanta la basura que veían que no avanzaba nada. Y pasaba 1 hora, 2 horas. Y después de un rato, empezó a gritar el joven arriba: ¡ahí viene! ¡ahí viene! ¡ahí viene! Oye, hermano, le hizo mal el sol. Parece que estar arriba de la rama ahí, amurrado, le afectó la cabeza el sol. Perdón. Entonces, se bajó del árbol el muchacho y vino: ¡ahí viene! ¡ahí viene! Ya Dios nos respondió. Y todos lo miraban a él. Y de repente empezaron a sentir un ruido. Por el camino de tierra venía algo. Y fue agrandándose, agrandándose, hasta que venía una retroexcavadora que iba a hacer un trabajo arriba, al cerro, que había sido contratada. Y miró a los hermanos con carretilla y pala, todos transpirados, todos sucios. Y dijo: ¿qué están haciendo? Estamos limpiando este terreno. Pero así no lo limpian nunca ustedes. ¿Cómo se le ocurre que van a sacar todo este basural? Y supo que era un pastor. Le dijo: oiga, pastor, ¿sabe qué? Yo tengo que hacer un trabajo arriba y tengo todavía 2 horas libres que me vinieron antes, así que voy a darle estas horas a usted. Y en un rato sacó, limpió, dejó impecable el terreno. ¿Qué tenía ese joven? Fe. Tenía un don, él le creía al Señor. Termino con esta anécdota que me pasó a mí. Era un jovencito, tendría unos 16 años o 17, y fuimos a bautismo y el pastor dijo: vamos a ir al bautismo allá en la Quebrada, en tal lugar. En ese tiempo, bueno, de los tiempos que estoy hablando, pasaba una micro una vez a las 500 y no había tantos vehículos en ese tiempo. Y iba con un chico, un joven más o menos de la misma edad, y con un morral cantaba y con una flauta, y nos paramos en Punta de Riel, en la esquina con Macul. Vamos a esperar que venga, dijimos, una micro para que nos lleve. Y dijo: ¿y para qué vamos a irnos en micro? Vámonos en vehículo. ¿Pero cómo? Pidámosle a Dios, dijo, que nos dé un vehículo para que nos lleve. Y lo quedamos mirando así. Ya, oramos ahí. Y sabe que pasó una combi. ¿Ustedes saben las combi? Esas Volkswagen antiguas. Se paró ahí. ¿Para dónde van? Vamos para la Quebrada Macul, a tal lugar. Mire, yo no voy a la Quebrada Macul, dijo, pero lo dejo acá, en Macul, cerca, por la Florida. Ya, pues, y nos subimos, y él cantando, tocando las flautas, feliz. Llegamos allí a la avenida La Florida y había que caminar un montón de cuadras para arriba, hasta donde estaba el asunto, que era al otro lado del canal. Y ya, vámonos caminando. Dijo: ¿para qué no vamos caminando si tenemos un Dios grande? Pidámoslo que nos envíe otros vehículos. Oramos de nuevo y viene una Chevrolet antigua, llena de cachureo. ¿Dónde van? Dijo. Vamos arriba, a la Quebrada de Macul, hacia arriba. Dijo: si pueden subirse atrás, entre los cachureos. Y nos subimos. Y el hombre estaba aquí el recinto, al ladito del recinto. Nos dejó ahí. ¿Qué acto hay? Una fe viva. ¿Entiende?
el don de fe le cree al Señor y no tiene dudas. A veces tenemos fe y al poco rato parece que no va a pasar nada. No, yo creo que Dios se va a esperar un rato. Y nos olvidamos. El don de fe es sobrenatural. Es mayor que la fe que usted tiene, que yo tengo, y la necesitamos. No digo que no sea válida la fe que usted tiene y yo tengo, porque esa fe nos ayuda a cada día clamar al Señor, a buscar su rostro, a pedirle al Señor que nos ayude, etcétera, y vivimos por fe. Pero el don de fe actúa en los momentos que se precisa una fe mayor. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. Entonces, el don de fe actúa en momentos específicos donde se requiere una manifestación mayor de ella. Bendito sea el Señor. Fe. Pídale fe. Y no le pida una vez. ¿Sabe que cuando era un jovencito pedí 3 dones al Señor? Todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. 3 dones, Señor, necesito. No conocía, no era pastor, no era todavía nada. Y nunca, ni un día faltó, Señor, necesito que me bendigas con estos dones, que yo consideraba que eran mayores. Usted pídale. Cuando uno quiere algo, el Señor tiene que ser constante. Y recuerde bien que el Señor le va a dar a usted un tesoro y usted lo va a dejar tirado ahí, no se lo va a dar. Si usted no valora lo que el Señor tiene para usted, que son riquezas profundas, gloriosas, y las pide porque usted quiere usarlas, el Señor se las va a dar. Pero si el Señor ve que usted no va a usar eso que le va a dar ahí, no lo va a entregar. ¿Amén? Hay un problema mayor aún, que algunos reciben un don, lo usan durante un tiempo y después no lo usan más. Y está ahí quieto, está ahí empolvado, ahí está oculto. Y dice que los dones y llamamientos de Dios son irrevocables, están ahí, tiene que sacarlos, tiene que ponerlos en uso. Créale al Señor cuando usted ve que hay un problema ahí y ve que alguien está enfermo. Usted, Señor, necesito que me des el don de fe. La gente necesita ser sanada, Señor. Señor, tú me puedes usar a mí. Y usted rinde su vida al Señor y consagra su vida al Señor y valora con lo que Dios le da, el Señor le va a usar. Y la presencia de Dios va a actuar en usted para la bendición de la persona. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. El siguiente es el don de sanidades. Note que es plural. Porque cuando Dios da el don de sanidad, no da los mismos dones a todos. A unos da de un tipo, a otros da de otro tipo. Hay gente que sana todo lo que son paralíticos, los cojos. Y su ministerio es así, sanando este tipo de enfermedades. Hay otros que son dones de otra categoría, podemos decir, en otro nivel, que sanan todo lo que son las alergias, los problemas a la piel y otras cosas. Por eso hay dones de sanidades. Yo lo he entendido en el tiempo que yo en el Señor, por qué Dios a uno le da esto y los usa y el Señor hace milagros con esto sanando personas. Y a otros en esta otra área. Pero todos son importantes y todos son valiosos en el Señor. Amén. Bendito sea el Señor por ello. Bendito sea el Señor. Todos los dones, ¿no?, son valiosos y son importantes para la iglesia. Sin embargo, no debemos descartar el conocimiento de la medicina en favor de la humanidad, lo cual también proviene del conocimiento y sabiduría de Dios que da a los hombres. A veces no voy al médico porque está orando y se murió. ¿Por qué no me sanaste, Señor? Bueno, ¿y para qué yo te di unos médicos al lado que te atiendan y que te dan? Porque también la medicina es un don de Dios. El conocimiento proviene de Dios. Entonces, gracias a Dios por las vacunas. Si no nos hubiéramos colocado vacunas, se habría muerto mucho. No es que Dios nos sane, salvo que Dios te diga no te coloques vacuna y tengas 100% la certeza que no te debes colocar vacuna, está bien. Pero el Señor hace que uno sea prudente. Amén. Si hace frío, nos abrigamos. Si hace mucho calor, nos desabrigamos. ¿No es verdad? Entonces, todo esto que nos ayuda en esta sabiduría que tenemos natural, que viene del Señor, ¿no? Tenemos que nosotros reconocer que hay dones también que Dios dio a la gente para que pueda ayudar a la humanidad. Amén. Y la humanidad no padezca. Gracias damos a Dios por la medicina. Amén. Gracias a Dios. Y gracias, muchas gracias por los dones de sanidad.
Toda sabiduría, todo conocimiento, todo don procede de Dios para bendición y ayuda de los seres humanos. El propósito del don de sanidad. Dios sana por dos razones. Primero, para mostrar compasión y amor por sus hijos, por amor, por compasión. La gente que sufría y venía al Señor, el Señor decía, ¿qué quieres que te haga? Señor, sáname la vista. Señor, quítame la lepra. Señor, quítame esto. Y el Señor lo hacía con gusto. Él se gozaba en sanar a la gente que acudía a Él. El Señor quiere que toda la gente vaya a Él. Que no vaya a Santa Rita, ni a San Pancracio, ni vayan al pastor, ni al papa, vayan a Él. Y Él les va a atender y Él les va a sanar. Bendito sea su nombre, amén. Que puedan depositar su confianza en el Señor, su fe en Él. Bendito sea su santo nombre. Entonces, el Señor se deleita siempre en sanar a todos aquellos que sufren y ponen su confianza en Él. Dios también sana para mostrar a la gente el camino correcto. Él da sanidad, señales y prodigios para confirmar el Evangelio, para confirmar las buenas nuevas. Yo he venido a dar buenas nuevas a los pobres, ¿no? A los oprimidos, a los que están en las cárceles, a los que están esclavizados. El Señor vino a dar buenas nuevas. Y las buenas nuevas traen la bendición, ¿no? De la sanidad, de la salvación del alma. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, el Señor sana por amor a la gente también como un respaldo para que la gente crea que Él es Dios. Y yo tengo que demostrar a las personas que en el Dios que yo creo es un Dios de verdad, es un Dios de poder, es un Dios maravilloso, es un Dios que vale la pena poner nuestra confianza en Él porque Él no defrauda a los que están confiados. Bendito sea Dios, amén. El Señor nunca, nunca va a defraudar si usted realmente pone su confianza en Él y dice, Señor, yo te creo y yo sé que tú eres bueno, Señor. Dame claridad, dame entendimiento, dame el camino para dar los pasos correctos y ser bendecido. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, el caso de la predicación de Felipe en Samaria, ¿recuerdan en Hechos 8, del 6 al 7? Dice que Dios hacía por medio de él grandes señales, sanidades y milagros. Y la gente creía en el Señor, aumentaba en Él. ¿Por qué? Porque operaban los dones en Felipe. Los dones y las señales. Y eso debe ser en usted y en mí. ¿No cree que sería muy bendecidor que de su vida fluyeran estos dones y que bendigan a su comunidad, que bendigan a sus familiares, bendigan su entorno? Dios lo quiere. Dios quiere que así sea. ¿Para qué? Para que ellos crean en Él. Que el Dios que usted tiene es un Dios de veras. Es un Dios de autoridad y poder. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando Juan y Pedro sanaron al cojo del templo de la Hermosa, ¿se recuerdan bien? ¿Qué ocurrió con el cojo? Que glorificó al Señor. Y 5.000 personas después se convirtieron. 5.000 por el testimonio. Porque lo conocían. Entonces, los dones son importantes. Los dones avalan la palabra. Las señales, los milagros avalan la palabra. ¿Para qué? Para que la gente conozca que ese Dios que predicamos es un Dios maravilloso, un Dios glorioso, un Dios veraz, un Dios que se mueve y responde a la vida de los que lo precisan. Amén, lo necesitan. Los dones de sanidad, las señales, prodigios, no reemplazan la predicación de la palabra, pero sí la confirman. Amén. Sí la confirman. Por eso nosotros no predicamos por predicar, no hablamos de algo etéreo, algo que vuela por ahí. No, hablamos de una verdad. Y esa verdad es Jesucristo, el Señor, que vive y reina para siempre. Amén. Todos los ministerios de la palabra, los ministerios de servicio y las vidas, las que han rendido al Señor Jesucristo y son llenos del Espíritu Santo, deben ser agentes de los dones del Espíritu Santo. Es decir, todos los que han rendido su vida a Cristo y son llenos de su presencia, tienen que querer manifestar los dones donde estén. Tienen que quererlo. Porque eso es glorioso cuando un don opera a través de usted y bendice la vida de una persona. Y uno debe eso anhelarlo cada día. Hemos visto tantos milagros aquí en esta iglesia que a veces digo, Señor, vuelve una vez más a tomar el control de nuestras vidas para que volvamos a verlo.
Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, tomarán en las manos serpiente y no les dará daños, y sobre los enfermos pondrán sus manos, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? Al Señor le dijo, Señor, aumenta mi fe. Señor, acrecienta mi fe. ¿Y la fe por dónde viene? La palabra del Señor. Porque cuando usted escucha la palabra del Señor, un grado más de fe adquiere. Un poquitito más de esa semilla mostaza adquiere. ¿Para qué? Para que vea la obra del Señor en favor de su vida y de los que le rodean. Bendito sea Dios, amén. Bendito sea el Señor. Si vivimos conforme a la voluntad de Dios y hacemos lo que dice su palabra, oremos con fe y creamos que Dios obrará en los que lo necesitan y Dios los sanará. Lo tercero es el don de milagros. El verso 10 dice, y a otro le dio el Espíritu Santo el hacer milagros. El milagro es una acción de Dios que no se puede explicar con cosas naturales, porque es un milagro, algo sobrenatural. Los milagros son evidencia del poder de la presencia y del propósito de Dios. Los milagros muchas veces están ligados a las sanidades y también manifiestan el poder creativo de nuestro Dios. El abrirse el mar rojo, ¿qué fue? Un milagro. Operó el Espíritu Santo en Moisés cuando le dijo, ay, ¿por qué clamas a mí? Ve y abre el mar. Extiende tu vara. ¿Y qué es lo que creyó Moisés? Y cuando tocó con la agua, con su vara, se abrió. Ese es un milagro. Milagro que el Señor hizo, ¿no? Maravilloso. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesús. Eso es un milagro, ¿no es verdad? Pero también recuerdo, pero fe. Ahí. ¿Y quién tenía más fe que todo ello? Un niñito chico. Que dijo, aquí tengo una cestita con 2 panes y 5 peces. Con 2 peces y 5 panes, ¿no? O estoy al revés. 2 panes y 5 peces. No, no es así. No es así. 5 panes y 2 peces. Eso es. Un mal amigo. 5 panes y 2 peces. Comieron pescado hasta que no hubieron más. Y no era cualquiera así, un pescado así nomás crudo. Era aliñado, asadito. Sabroso. Del cielo. Y pancito. La bendición de Dios. Y se saciaron y sobraron 12 cestas en una ocasión y la otra 7. Pero sobraron. Qué tremendo eso. Cuando entendí esto, que todo lo que yo soy, lo que sé y lo que tengo, lo pongo en las manos de Dios. Dios lo bendice, lo multiplica y me lo entrega en bendición. ¿Escuchó eso? Tómelo. Tómelo. Ah, es que tengo tan poco, es que soy tan pobre, que aquí voy andando al 3 y al 4, de tantas cosas. Todo lo que soy, lo que tengo, lo que sé, lo pone en las manos de Dios. Dios lo bendice. Y se lo va a entregar multiplicado. Pero el secreto está en poner en la mano de Dios. ¿Amén? Entonces, el don de milagro es una acción de Dios que no se puede explicar con cosas naturales. Los milagros son evidencia del poder, la presencia y del propósito de Dios. Los milagros muchas veces están ligados con las sanidades y manifiestan el poder creativo del Señor. El milagro, ¿no?, del vino, algunos se dan las manos. El agua la convierte el Señor en vino, y vino bueno. No era ese vino que tiene, hay preservante y tontera ahí, ¿no?, para que dure. Ese vino era de primera línea, hecho reciencito. Y el maestro Sala, el que era el que mandaba ahí todo, ¿no?, la comida y todo lo demás. Él dijo, ¿cómo es posible que dejen este vino bueno para el final? Cuando ya están medio ebrios, denle el vino malo ahí, porque se tomen todo lo que quieran. Pero el bueno comienza al principio. Un milagro, ¿no es verdad? El milagro de la resurrección de Lázaro. Un milagro. El milagro de la resurrección de Dorcas por Pedro. Un milagro. Y tantos otros que hay en la Biblia, ¿no?, que está lleno de milagros. Y en cuanto a nosotros, el Señor ha hecho milagros.
Yo tengo escritos milagros desde que conocí al Señor. Pero el primer milagro casado, cuando éramos personas que teníamos poco, éramos pobres. Yo creo que los pobres podían mirarnos y decir, chicas, son pobres. Éramos pobres. Pero ahí Dios hizo un milagro que nunca me he olvidado. Bueno, tengo varios milagros ahí. Pero hay uno del mes con 15 días de gas. Cuando no teníamos gas, estaba el gas vacío, lo habíamos puesto boca abajo, boca arriba, lo habíamos remecido. Todo lo que se hace cuando se acaba el gas. Y que hubo una acción de fe, del don de fe. Dijimos, oremos, que Dios nos dé gas. Nunca había hecho eso yo en mi vida. Oremos, pero eso fue algo del Espíritu. Así que oramos por mi esposa, ella me puso las manos en la espalda, no sé por qué, para que no me cayera de espalda, a lo mejor yo. Pero yo oraba, así tomaba el chuica del gas. Señor, y una palabra, hoy no va a pasar nada, esa voz que siempre está el malito por ahí, es una locura. Pero otra parte, créele al Señor, créele al Señor, créele al Señor. Y Señor, danos gas. No tengo plata, Señor, tengo que comprar leche al niño y Señor, no tengo para gas. Si compro gas, no tengo leche para el niño, para el Rubencito, ese tipo, guaguita. Y oramos, Señor, ahí, orando. Ya después de, ¿qué? 10, 15 minutos, póngale, yo le doy y usted le pone ahí la fósforo. Y sin sale la llama azul, azulita. Gas natural. Azulita. Y la quedamos mirando, gloria al Señor, bendito sea su nombre, aleluya. 1 minuto, 5 minutos, gloria sea al Señor. 10 minutos, alabado sea el Señor, Dios ha sido bueno. Y 15 minutos, pon la tetera porque Dios nos dio gas. 15, mira, la fe tuvo que aguantarse 15 minutos. 1 mes con 15 días, 45 días. La llamita azul. Impecable. Cuando recibí un dinero, la ocurrencia mía, toqué la platita recién recibida y dije, uy, de verdad que tengo ahora plata para el gas. Se acabó. Hizo así, se acabó. Si no lo digo, hasta el día de hoy tengo gas. Milagro. Le cuento uno porque va a estar escrito un día en un libro y usted lo va a ver. Tenía un Galloper. ¿Ustedes recuerdan la Galloper? Ese bandido consumía como sabañón la benzina. Y un día salí de la casa y no tenía, voy a quedar botado. Dije, Señor, no tengo benzina. Y no estaba con plata en ese momento. Señor, le decía, que pueda llegar allá. Llegué a la iglesia, vacío el estanque. Y cuando me voy, está el estanque lleno. Porque lo primero que veo, la aguja está full. Oh, dije yo, algo pasó. Se echó a perder seguramente la aguja, se pegó en los remesones. Esa es la parte que no debemos tener, que no debemos escuchar. Y otra parte, ¿y no pediste un milagro? Me fui manejando a la casa y miraba la aguja que no sé. Y la aguja llenita. Estuve en la casa llenito, salí a hacer diligencias llenito, anduve paseando por aquí, por allá, por todas partes. El auto llenito, no se le bajó ni una sola medida chiquitita. La tontera mía, ya recibí diezmos, recibí plata, así que hoy tengo plata para poner benzina. Lo mismo que había pasado cuando me casé. Yo digo, no aprendo nunca las lecciones. Si Dios me hace un milagro así, imagínense, voy para todos lados, llevo a todos los demás para todas partes. No gasto gas, benzina. Dios hace milagro. ¿Le ha hecho un milagro a usted, Señor? Porque Dios es un Dios de milagros. Y Dios se complace en hacerlo a sus hijos. Dios quiere que sus hijos sean los que tengan más seguridad, más certeza de que el Dios que sirven es un Dios real. Si usted le cree al Señor, Dios hará maravillas con usted. Dios hará cosas tremendas. Podría hablar toda la mañana de milagros de hermanos, de pastores, personales, etcétera. Milagros que Dios ha hecho sorprendentes. Porque Dios nos ama y Dios quiere aumentar esta fe que tenemos. Que sepamos que Él es un Dios fiel a su palabra. Bendito sea el Señor, amén. Bendito sea el Señor. Más adelante usted me cuenta sus milagros para anotarlos también. Entonces, los milagros son sobrenaturales para la gente,
Pero para Dios son cosas naturales, porque nada es difícil para Él. Es lo normal. Oh, Señor, me duele el dedo del pie, necesito un milagro. Para eso no dice milagro, véndeselo ahí, ese pomada, algo, y sane. Listo. Es como el Señor es experto en cosas que realmente tienen peso, ¿no? ¿No es verdad? Señor, no pasa nunca la micro, estoy a 10 cuadras. Señor, no voy a poder ir a la iglesia, hazme un milagro, ponme. No camine 10 cuadras y vaya a la iglesia. Ahí está la iglesia, ¿no? Para eso necesita milagros. Créale al Señor. Así que cuando oramos, oremos con fe y pidamos a Dios que supla para necesidades grandes y para las pequeñas. Mi madre, termino con esto, es una mujer de fe. Es una mujer, tiene 93 años, pero tiene una fe envidiable para muchos. ¿Cómo le cree al Señor? ¿Cómo imprimió fe en nosotros? ¿Cómo oraba cuando la olla estaba vacía y tenía las manos con las lágrimas corriendo para alimentar su trío de 8 hijos? Oraba ahí. Y yo iba a meter la cabeza y no había nada. Había agua dando vueltas y haciendo borbotones, no había. Y después nos llamaba a comer al rato, vengan a comer, hijos. Y yo decía, ¿de dónde era sacado algo si no había nada dentro de la olla? No tenía plata, estaba planchadita. Nos infundió esa fe. Ella cuando se casó y tuvo a mi hermana Tirsa, que tenía 2 años y medio, y yo era bebé, ella tenía dos pulmones perforados, estaba anémica, y pidió en la iglesia que por favor oraran por ella, porque ya no podía más, porque estaba amamantando en esa condición, imagínense. Y oró el hermano Juan Jackson, un misionero, por ella. Oró, ella le creyó a Dios y Dios hizo un milagro. Sanó las 2 heridas en sus pulmones, hizo 2 cruces. Ella tenía las plaquetas, mostraba todo. Aquí están las plaquetas. Una cruz en la derecha, una cruz en la izquierda. Dios hizo un milagro de sanidad instantáneo. Porque Dios es un Dios de milagros. Bendito sea el Señor, amén. Hay que creerle al Señor, hay que confiar en Él. A veces viene un problema y dice, ¿quieres fe? Bueno, ahí te mando un problema. Ay, Señor, te pedí fe y me estás dando problemas. Es que para que tu fe se aumente, para que tú digas, voy a confiar en Dios, le voy a creer al Señor. Sé que mi Dios es fiel y Él no defrauda a los que confían en Él. Así que yo voy a esperar pacientemente al Señor. La Biblia dice, ¿no? Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Para que el que pida, pida con fe, no dudando nada, dice Santiago. Manténganos ligados al Señor, unidos al Señor. Creámosle cada día, diga al Señor, afirma mi fe, que mi fe crezca, se desarrolle, para que yo vea gloria tuya, Señor, y yo pueda confirmar a los que me rodean que el Dios que yo sirvo es un Dios de poder, es un Dios de autoridad. Bendito sea Dios, amén. Bendito sea el Señor. Entonces, fe, sanidades y milagros, muchas veces los vamos a ver trabajando juntos, obrando juntos en la vida de una persona para bendición de los demás. Amén. ¿Necesitamos los dones? Sí, los necesitamos. ¿Requerimos los dones? Sí. Y el hablar en lengua es un don, pero el don me edifica a mí. El profetizar edifica a la iglesia. Amén. Pero el don de sanidad, el don de milagro, el don de sabiduría, el don de ciencia, son dones de bendición, de edificación para la congregación, amén. Para hacer una congregación fuerte, viva. Yo creo con todo mi corazón que en este tiempo Dios nos está impulsando a una mayor búsqueda, a una mayor intimidad con Él. Está creando hambre en nosotros, no conformarnos con lo que tenemos y sabemos, sino querer más del Señor. Amén. ¿Necesita usted más de Él? Yo también. Pónganse en pie y vamos a orar al Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Usted puede decirle, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque me amas. Gracias porque soy tu hija, soy tu hijo. Gracias porque tus pensamientos son de bien para mí. Oh, Señor, equipe mi vida, Señor. Equipe mi vida con su presencia. Equipe mi vida con sus dones, Señor. Que el Espíritu Santo, Dios amado, pueda trabajar en mi vida para poder servirle como usted lo desea, como usted quiere, Señor. Dios amado, Dios bendito, necesitamos de su presencia, Señor.
Necesitamos estar, Señor, enfocados en usted, como decía mi hermano Esteban el otro día. Enfocados, Señor, en lo que usted nos está demandando, en lo que usted está requiriendo de nuestras vidas, Señor. Oh Padre Santo, precisamos que ese fuego empiece a arder dentro de nosotros. Ese fuego santo que nos consuma, que nos limpie, Dios, que rompa nuestras ligaduras, rompa nuestras trabas, Señor, y podamos servirle como usted lo merece, integralmente, Señor. Todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo esté en usted, Señor. Nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños estén en usted, Señor, Dios amado, sabiendo que lo demás simplemente es añadidura, Señor. Bendito Señor, ayude a su pueblo en esta hora. Ayuda a mis hermanos que están presentes, que están pidiendo, Señor, de usted. Están pidiendo, Señor Dios, una intervención sobrenatural de su Espíritu Santo para sus vidas. Que los capacite, que los levante, para que los que les rodean, Señor, puedan ver su gloria, puedan ver su poder, puedan ver su autoridad. Y ellos puedan obrar, Señor Dios, en esa convicción, para bendición de todos los que no le conocen, Padre. En el nombre de Jesús, avívenos, Señor. Avíalo más, Señor. Como lo hizo ayer, Señor, que vuelva a despertarse esta congregación, que vuelva a levantarse con poder, Señor, y muchas almas puedan venir a su conocimiento, puedan venir a buscar agua, Señor, que sacie su sed, ciertamente, Dios mío, y no vuelvan secos, sino que vuelvan llenos de su presencia, Dios, llenos de su Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús, tome el control de nuestras vidas, tome el control de la iglesia, Padre. Guíenos por su Espíritu Santo y enséñanos, Dios mío, a seguirle a Él, para que todo marche en su voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús el Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Le damos gracias. Bendito sea Dios. Amén. Qué bueno. Vamos a tomar nuestra Santa Cena hoy.